Esta cuestión fundamental sobre la operación de Rusia, la operación especial, como la llaman ellos, está cambiando. ¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es ahora mismo el estado de ánimo en Rusia? ¿Sigue siendo una operación militar especial o están pensando quizá en cambiar la estrategia, en cambiar su forma de combatir? ¿O están replanteándoselo ante las nuevas escaladas con el uso de drones que los ucranianos están empleando contra ellos? En su opinión, ¿qué está pasando en Rusia? Lo que puedo contar, Nima, son contactos con fuentes militares durante el fin de semana, cuando todo el mundo está en su dacha. Y hay que entender que estamos a mediados de agosto, en plenas vacaciones de verano. La broma en Rusia es que ya no se trata de la operación militar especial, sino de la operación militar Stranaya. Stranaya significa extraña, y en ruso este tipo de extrañeza tiene el mismo sentido que en inglés. Extraña en el sentido de loca, extraña en el sentido de confusa, extraña en el sentido de absurda. Lo que esto significa es lo siguiente: no hay ningún cambio oficial. De hecho, ese es el problema. Mis fuentes entienden que el problema es este. Por un lado, la operación militar especial sigue avanzando lentamente, minimizando, en la medida de lo posible, y según puedan organizarlo los mandos de las tropas y lo ordene el Kremlin, las bajas en el frente. Por otro lado, no cabe duda de que las bajas están aumentando. Los enjambres de drones están llegando cada vez más al interior de Rusia. Así que la cuestión ya no es qué están logrando las operaciones terrestres, ni su lento avance hacia el oeste. La cuestión es cuál es el efecto, el éxito, el fracaso o las debilidades de la llamada operación militar especial, si se observa la cantidad de daños que las partes ucraniana, británica, de la OTAN y estadounidense están infligiendo mediante drones, nuevos tipos de drones y drones de largo alcance, contra todo tipo de objetivos, incluidos civiles, dentro de la propia Rusia. Así que Stranaya es, en cierto modo, una referencia irónica. Muestra que, aunque no hay pérdida de confianza en el presidente Putin, tampoco hay alternativa. Hay confusión y falta de confianza en hasta qué punto la operación militar especial supone una manera eficaz de, primero, destruir la capacidad de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN para infligir daños a Rusia, y segundo, disuadir a Estados Unidos, a los británicos y a los aliados de la OTAN de escalar el conflicto como están haciendo. Así que Stranaya aquí significa que mis fuentes militares entienden que la operación militar especial está teniendo efectos confusos. Bien, ese es su significado. Ya lo hemos hablado antes, pero merece la pena repetirlo. El presidente Putin sigue diciendo que, por cada ataque ucraniano, y seamos claros, en la noche del lunes hubo 600 drones sobre la región de Moscú. Durante la noche del lunes se contabilizaron 791 drones sobre territorio ruso, incluida la región de Moscú. Algunos logran pasar. Bien. Así que la línea del presidente Putin ha sido responder golpe por golpe, como en un espejo. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta equivalente, si esa es la limitación, en una guerra de drones que ahora incluye municiones de racimo? Lo que señalan mis fuentes, y puede verse en los informes de blogs militares, es que los ucranianos están usando municiones de racimo, pequeñas bolas metálicas en la mezcla explosiva y en la ojiva de estos drones, destinadas a matar civiles. Y eso es lo que están haciendo. ¿Cuál es la respuesta golpe por golpe ante eso?, preguntan mis fuentes rusas. Después, hubo ataques adicionales contra almacenes de wild berries en la región de Moscú el lunes y el martes. Eso es un ataque contra el sistema de comercio minorista tipo Amazon, el Internet de la clase media. ¿Cuál es la represalia? ¿Qué es lo que va a detenerse entonces? Y esto es lo que dicen mis fuentes militares. No por falta de confianza, debo subrayarlo, en el éxito final de la guerra rusa, sino más bien, y tampoco por falta de confianza, lo repito otra vez, en el mando militar o en el Kremlin, cuando faltan solo 4 semanas para las elecciones. ¿Qué va a detener esta escalada? Bueno,
Mis fuentes, durante el fin de semana, en la dacha, mientras descansaban, dicen, estamos destruyendo su capacidad para seguir luchando. ¿Cuánto tardarán en capitular? Respuesta, no importa. Podría llevar 3 meses, podría llevar 3 años. Recordemos que ya lo hemos dicho antes, las potencias de la OTAN y el presidente Trump se comprometieron a financiar 2 años más de guerra, así que lo que tenemos es cierto descontento. Y ahí es donde Stranaya, la terminología de la operación militar especial, deja de ser solo irónica, se convierte en una crítica. ¿Estamos haciendo lo suficiente por parte rusa? Ahora bien, se puede poner nuclear en el titular de todos los podcasts y atraer audiencia, pero la opción nuclear no es algo que los rusos se tomen en serio. No es eso lo que está en juego. Pongamos otro ejemplo, y por favor interrúmpeme si me estoy saliendo de tu pregunta. El ejemplo del fin de semana, que ahora es noticia de última hora. El Reino Unido. Los drones británicos que se celebraron durante el fin de semana en el Sunday Times y en la prensa de Murdoch el domingo. Ese periódico anunció, con cierto triunfalismo, que drones británicos, 2 en particular, fueron utilizados por primera vez en los últimos días por la parte ucraniana, y que los británicos esperan aumentar la escalada de los drones británicos, las entregas de drones a Ucrania y los ataques con drones contra Rusia, tanto a corto como a largo alcance. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, aquí es donde entramos en un comportamiento Stranaya, extraño. Por un lado, tienes fuentes militares británicas en el London Times diciendo que entendemos que los rusos amenazan. Ahora entienden que ya no estamos nerviosos, ¿de acuerdo? Están diciendo, de forma crucial, los rusos amenazan, pero nosotros no estamos nerviosos. Paso páginas, porque quiero leer exactamente lo que están diciendo los británicos. Uno de ellos, un antiguo mariscal del aire de la Real Fuerza Aérea, dijo que incluso podrían afirmar que las propias fábricas son ahora objetivos legítimos, pero que no se da ninguna credibilidad al ojo por ojo del presidente Putin. Bien, así es como los británicos parecen haber descrito lo ocurrido en los últimos días. Lo están celebrando. Por otro lado, la embajada rusa anunció el lunes que rechazaba el terrorismo de la implicación británica en el terrorismo ucraniano en estos nuevos ataques con drones y dijo que habrá consecuencias que pagar. Eso se convirtió entonces en un titular el martes, el miércoles. ¿Ya estamos a miércoles? Aún no. Y el titular del martes en los periódicos londinenses, que la parte rusa amenaza con hacer pagar las consecuencias si se intensifica la campaña británica de drones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Stranaya, un comportamiento extraño por parte de Rusia, que al otro lado se interpreta como un simple ruido de sables. Y eso es un problema que mis fuentes rusas, las fuentes militares, admiten en privado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos, por un lado, el fracaso total de una línea en el Kremlin, que decía que si el primer ministro Starmer era derrocado y sustituido, la política británica hacia Rusia cambiaría. Bueno, esa era la línea. Kirill Dmitriev, el representante especial del presidente para hablar con el sector empresarial en Estados Unidos. Esa fue la línea que repitió cada hora en su tweet. Es un fracaso total, y así se entiende en Moscú. En cambio, tenemos al primer ministro, Andrew Burnham, que está escalando la situación, y lo celebran en Londres el domingo. Y la respuesta rusa, a través de la embajada, es que habrá graves consecuencias que pagar por esta colaboración británica con el terrorismo ucraniano, cuando todo el mundo entiende que no es terrorismo. Sí, las municiones de racimo dirigidas a causar muertes de civiles, que es lo que está ocurriendo, son un ataque contra civiles. Pero la parte rusa no hará eso. Por otro lado, la idea del espejo, del toma y daca, de una respuesta especular y simétrica, está fracasando. No logra disuadir, no logra defender. John,
Sí, John, hubo una entrevista importante a Lavrov. Mencionó varios puntos en esa entrevista. Uno de ellos, que ahora es importante, es el caso de Japón, y que Japón haya designado a Rusia como su principal amenaza. ¿Cuál es la percepción de Rusia respecto a Japón? ¿Se trata únicamente de Estados Unidos y de la influencia que ejerce Estados Unidos? ¿O viene de la sede de la OTAN, es decir, de Estados Unidos junto con los europeos? ¿O es algo que surge dentro de Japón? Porque no hay motivo para que Japón tenga miedo de Rusia. ¿Por qué ocurre eso en Europa? Bueno, hay una larga historia, una historia muy larga. Para empezar, Japón atacó a la Unión Soviética en los años 30, y una de las primeras victorias del que más tarde sería mariscal Georgi Chukov fue la derrota de una fuerza expedicionaria japonesa en Mongolia, en las zonas fronterizas ruso-mongolas. Ese fue el comienzo. La derrota de los japoneses fue el inicio del ascenso de Chukov hasta convertirse en mariscal soviético. La historia de la enemistad japonesa se remonta a mucho antes. Los japoneses combatieron y destruyeron a la Armada Imperial Rusa en una serie de batallas, en 1904 y 1905. Tengo esas ilustraciones concretas de aquella batalla, las viñetas japonesas que se hicieron para mostrar al pueblo japonés quién había ganado las batallas navales, con los cruceros rusos hundiéndose, y las viñetas rusas, colocadas en carteles por todo San Petersburgo, entre 1904 y 1905, para mostrar a los rusos que no sabían leer que los rusos habían ganado las batallas. Bueno, estos cuadros crean un contraste muy interesante en las paredes de mi despacho. Lo cierto es que los japoneses llevan 2 siglos preparándose para la guerra contra Rusia. Y Rusia acabó derrotando a Japón. Fue una de las potencias vencedoras de la guerra contra Japón en 1945. Desde entonces, Japón no tiene con Rusia un conjunto de tratados que pongan fin a la guerra. Japón sigue reclamando territorios, especialmente de las Islas Kuriles. Persisten tanto las disputas territoriales como, digamos, las hostilidades tradicionales entre Japón y Rusia, que no se han resuelto. Desde el punto de vista ruso, y así lo han explicado el ministro Lavrov y el presidente Putin, la parte rusa consideraba que con Shinzo Abe, que entonces era primer ministro, necesitaba esta mayor flexibilidad, de alcanzar a largo plazo un verdadero final de la guerra y una auténtica construcción de las relaciones. With Shinzo Abe, the then prime minister. The current prime minister, however, is viewed in... Sin embargo, en Moscú se considera que el actual primer ministro apoya la remilitarización de Japón. Así que voy directamente a su pregunta. Con toda esa historia sin resolver, tanto territorial como militar, con toda esa sospecha y esas dudas históricas sobre las intenciones pacíficas de cada uno hacia el otro, la cuestión sigue siendo esta. ¿Está Estados Unidos alentando deliberadamente a Japón a remilitarizarse contra China y Rusia al mismo tiempo? En otras palabras, una repetición de la Segunda Guerra Mundial con adversarios y antagonismo. ¿Es esa la política estadounidense para Japón? Y Japón, bajo el actual gobierno, se está remilitarizando de forma muy similar, en paralelo con la política de Estados Unidos de animar a Alemania, al Reino Unido y a Francia a remilitarizarse. De hecho, a cada uno de los aliados de la OTAN. ¿Cuál es la base ideológica de la remilitarización? El enemigo es Rusia en Europa. The enemy is Russia in Europe. The enemy is China and Russia. El enemigo son China y Rusia en Asia. Ese es, por decirlo así, el problema estratégico e ideológico. Y en la medida en que la actual administración japonesa está haciendo todo lo posible por remilitarizarse, la limitación constitucional de las fuerzas de autodefensa ya no es práctica ni aplicable. Verán que el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés ataca de forma regular y explícita la pérdida de memoria de Japón sobre los pogromos que infligieron al pueblo chino durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos se oponen a la remilitarización japonesa de forma mucho más explícita que los rusos. Pero ambas partes están igualmente preocupadas porque la política de Estados Unidos consiste en hacer que Japón financie esa remilitarización,
compre a Estados Unidos y construya una nueva plataforma bélica contra ambas potencias. Ese es el contexto, y ahí es donde estamos hoy. That's the background, and that's where we are today. El punto que mencionabas sobre lo que está ocurriendo entre Europa y Rusia. Otro de los asuntos importantes que salió durante la entrevista fue que Lavrov habló de las llamadas inspecciones de la flota en la sombra de la Unión Europea. Básicamente, dice que Europa está intentando confiscar cargamentos para financiar a Ucrania. ¿Y hasta dónde puede llegar esto, John? ¿Cómo ves la posibilidad de que surja algún tipo de escalada entre las dos partes, Rusia y Europa? ¿Y hasta dónde podría llegar en tu opinión? Porque a ojos de Rusia, esto es piratería. No es más que eso. No se trata de inspecciones ni de nada por el estilo. Es piratería, y van a responder. Eso significa que van a contraatacar a los países que participan en esto. ¿Cuál es tu interpretación? Here's again where we are, Nima. Bueno, aquí estamos otra vez, Nima, con la palabra stranaya. Esto es lo extraño. Miro hacia abajo porque quiero citar exactamente cómo expresó Lavrov esto, para que podamos remontarnos a la intervención de Putin a bordo del crucero pesado Varyag la semana pasada, durante una revista naval en Vladivostok. Esto es lo que dijo Lavrov el 14 de agosto en su entrevista. Dijo, y leo, el presidente Putin fue muy claro cuando dijo, contacto, que Rusia responderá a su debido tiempo a este robo. Elegiremos los objetivos que consideremos oportunos, centrándonos en los barcos al servicio de países que han convertido el saqueo y la piratería en su política oficial. Primero, la expresión, el presidente Putin fue claro cuando dijo contacto, es en cierto modo una ironía dirigida al presidente Putin. Es una forma de decir, cuando estás en guerra, ¿por qué estás siendo diplomático? Cuando ellos están ejerciendo esta violencia, esta fuerza, contra nuestras cargas, nuestros barcos, nuestros marineros y demás. Lavrov utilizó contacto de forma muy calculada y el destinatario de eso está en el Kremlin. Luego, el último punto, barcos al servicio de países que han hecho del saqueo y la piratería su política oficial. Usted también utilizó la palabra piratería, y la razón es que la línea oficial rusa sostiene que estos ataques contra el transporte marítimo son piratería. Sin embargo, desde un punto de vista naval, no es piratería, es guerra. Es guerra. La piratería es algo distinto. El corso es una forma de guerra entre estados. Cuando los dirigentes de esos estados, los monarcas, la reina Isabel I de Inglaterra, autorizaban o privatizaban ataques contra buques enemigos, barcos españoles cargados de oro procedentes del Caribe. Contrataban a operadores privados para llevar a cabo los ataques y luego repartían los beneficios con el monarca, con el Estado, con la corona. Esto no es piratería, es guerra. Sin embargo, Rusia no está en guerra con Estados Unidos, incluso cuando marines estadounidenses desembarcan en buques con bandera rusa y se apoderan de cargamentos rusos. A eso lo llaman piratería. Piratería en el mar, terrorismo en tierra. Es una forma de minimizar la naturaleza de nuestro conflicto actual. Eso es lo que hace que sea una operación militar especial en Ucrania y piratería en el extranjero. Esta combinación de términos, terminología, ideas y lenguaje oficial es lo que resulta extraño. Es extraño. Entonces, ¿cómo propone responder la parte rusa? Volvamos a Lavrov. No vamos a, y vuelvo a citar, no vamos a rebajarnos a su nivel. En su lugar, adoptaremos métodos mucho más duros para destruir todo aquello que permite a Occidente alimentar la maquinaria de guerra de Kiev. Ya lo estamos haciendo, y ellos ya se están quejando. Ahora bien, aquí tenemos la idea de la proyección en espejo. Lo que vimos la semana pasada fue al comandante de la flota rusa del Pacífico respondiendo al presidente Putin durante una sesión informativa a bordo del buque insignia de la flota. El almirante Leonov dijo que estaban vigilando buques no amistosos que transportaban cargamentos por aguas territoriales rusas o frente a las costas rusas en el Pacífico. Después citó una cifra de varios cientos de esos buques,
No tengo las cifras delante, pero aproximadamente 1,000 buques fueron vigilados durante los últimos 3 o 4 meses. Al menos entre 300 y 400 eran de estados enemigos, llamémoslos no amistosos. Representan un objetivo de oportunidad. Eso es una amenaza de respuesta recíproca. A threat of tit for tat response. Then the question becomes, will Russia respond? Entonces, la pregunta pasa a ser, ¿responderá Rusia a estos ataques navales de la otra parte, incluidas las fuerzas estadounidenses? Las fuerzas estadounidenses han atacado y abordado buques de carga rusos, no necesariamente buques con bandera rusa, la llamada flota en la sombra, en el Océano Índico, en el Mediterráneo, en el Atlántico. Los franceses en el Atlántico Sur, los franceses en el Mediterráneo, británicos y estadounidenses en el Atlántico Norte frente a Escocia. Y podríamos seguir. ¿Qué hará realmente en la práctica en una situación de guerra la parte rusa? Hay varios críticos rusos que escriben en prensa que no es suficiente, que estamos actuando demasiado poco y demasiado tarde. Así que lo que tenemos es incertidumbre. Y eso también implica críticas. And that means also criticism, that also means debate behind closed doors. Eso también implica debate a puerta cerrada. Veamos exactamente qué ha ocurrido en el Mar Negro durante las últimas horas. Se ha difundido a bombo y platillo que el vicepresidente Vance pidió a Zelensky, al régimen de Zelensky y a Vladimir Zelensky en persona que no atacaran el CPC, la terminal del consorcio del oleoducto del Caspio, en el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro. Vance entendía, y Zelensky entendía, que la petición era dejar de atacar una propiedad kazaja, el petróleo kazajo, que se transporta por oleoducto desde la costa kazaja del Caspio hasta esta salida para el envío, la exportación de petróleo kazajo a través del Mar Negro. De hecho, eso es en lo que coinciden las partes. Y no ha habido una suspensión de los ataques ucranianos contra la terminal del CPC. Lo que ahora dicen los ucranianos es que el acuerdo con Vance consistía en suspender los ataques contra buques no rusos que transportaran petróleo no ruso, es decir, petróleo kazajo que entra y sale de esa terminal. Lo que ha ocurrido después es que un petrolero griego llamado Skyros fue alcanzado por drones ucranianos. No hubo heridos. Los daños fueron insignificantes. El Skyros acababa de cargar y estaba saliendo de aguas territoriales rusas hacia el Mar Negro, transportando petróleo ruso. Por eso los ucranianos dijeron que lo atacaron. Ahora bien, en primer lugar, existe un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, no atacar la terminal kazaja. No solo porque contiene petróleo kazajo, sino porque la terminal es propiedad en parte de Chevron.